Y bien gente, este video se suponía que iba a ser una simple comparativa entre el CPU de Intel i5 12600K utilizando memorias RAM DDR4 y memorias DDR5. Sin embargo, cuando hice las pruebas me di cuenta que había unos números que por algún motivo no cerraban. Y no cerraban por lejos. Así que con mucho dolor en la ingle me dispuse a hacer todas las pruebas de vuelta. Y cuando digo todas, son todas. Fueron horas y horas y horas de trabajo y los resultados que obtuve fueron totalmente distintos. Así que hoy les quiero contar qué pasó y por supuesto también les voy a mostrar la comparativa, la diferencia de rendimiento entre las memorias DDR4 y DDR5 de forma esta vez 100% acertada. Todo esto por supuesto luego de que les cuente acerca de nuestro patrocinador del día de hoy. Si estás por armar una PC o ya la tienes pero tienes que convivir con esta horrible marca de agua que ves acá, CDK Offers es para ti. En su página puedes conseguir montones de licencias de videojuegos y de software OEM a un excelente precio. Como por ejemplo esta licencia de Windows 10 Pro que no solamente es 100% legal, sino que ya sabemos que será totalmente actualizable a Windows 11 gratis. Así que para obtenerla simplemente tienes que ir al enlace de la descripción, hacer clic en comprar, ingresar el código SA25 para obtener siempre el mejor precio posible de la página y luego hacer el pago con tu método preferido, que en mi caso y por seguridad yo siempre elijo PayPal. Luego recibes tu licencia, la activas y listo. Y ojo, porque el código también es válido para todo el software de la web, como por ejemplo el Office 2016 que te queda en este caso tan solo en este precio de por acá. Así que bueno, ya sabes, si necesitas una licencia OEM de Windows, necesitas Office, juegos, tarjetas de regalo de Steam y mucho más, date una vuelta por los enlaces a CDK Offers que te dejamos en la descripción de este video. Bien, déjame darte un poco de contexto muy rápido. Como seguramente ya sabes, hace poco hice el review del Intel i5 12600K de la mano de Venex, que se pusieron la de 10 y nos mandaron el CPU incluso antes del lanzamiento. Por si no la conoces, Venex es una de las tiendas más grandes de Argentina y suelen tener todas las novedades del mundo del hardware en el momento casi del lanzamiento, en conjunto con buenas ofertas. Así como también tienen ahora 12 y demás. Nosotros ya tenemos tiempo trabajando con ellos y la verdad es que se vienen portando bastante bien. Gigabyte por su parte, luego de mandarnos una Aorus Z690 Master que es una belleza, también nos envió una Z690i Ultra, placa madre que usa DDR4 en lugar de DDR5. ¿Por qué? Bueno, porque para el momento del lanzamiento no pudimos obtener memorias DDR5. Lamentablemente no habían llegado a Argentina de la mano de ningún distribuidor, de la mano de ninguna marca. Entonces, bueno, nosotros hicimos nuestras pruebas con DDR4 y nos dio X resultado, que comparando con los resultados de otros youtubers y medios que probaron con DDR5, claramente había diferencias importantes, especialmente en gaming. Pero hasta ahí todo bien, simplemente asumimos que hay una gran diferencia entre unas memorias y otras. Sin embargo, al poco tiempo empezó a aparecer contenido acerca de la diferencia entre DDR4 y DDR5, y curiosamente la brecha entre una generación y otra era muy poca, lo cual ya me dejaba poco curioso. Finalmente, y aproximadamente una semana después del lanzamiento oficial, nos llegaron estas bellezas de la gente de Kingston, Argentina, las Kingston Fury DDR5 de 5200 MHz CL40, que según entiendo fueron las primeras memorias DDR5 que llegaron al país, a Argentina, y bueno, pues nos dispusimos a hacer todas las pruebas. Simplemente a modo informativo, vean estos cuadros. Llegamos a encontrar una brecha de hasta 20% o más en algunos casos entre un juego y otro. Una cosa que realmente no tenía ni pies ni cabeza. Y ahí la verdad es que mis dudas se acrecentaron mucho más, llevándome incluso a tomar la decisión de postergar el video, que ya estaba incluso redactado en gran parte y que debió salir la semana pasada, y repetir absolutamente todas las pruebas como ya les dije. Sin embargo, antes de contarte los resultados, quiero hablar de lo que originalmente era el motivo principal de este video. Explicar las diferencias entre las dos generaciones de memorias que ahora van a coexistir en el mercado seguramente por al menos un par de años más, hasta que inevitablemente DDR5 sea la plataforma principal del mainstream. Te sugiero ver el video completo porque vas a aprender un montón, pero en todo caso abajo del video están los tiempos de cada cosa y si quieres saltarte esta parte pues no hay nada que yo pueda hacer tampoco. Bien. Primero contextualicemos un poco para así sentar una buena base y que todos tengamos claro varios conceptos importantes. RAM significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. La RAM como tal está presente en muchos dispositivos y viene en muchas presentaciones, pero en este caso hablaremos de la SDRAM, que es el tipo de memoria RAM que conseguimos en nuestras PCs. Verás, hay datos a los que nuestra PC necesita acceder de forma muy frecuente y muy rápida. Para ello, nuestro almacenamiento principal, llámese los discos duros o unidades de estado sólido, se quedan muy cortos. Sí,
Incluso los M.2 más rápidos al día de hoy no son lo suficientemente rápidos. Para ello entonces está la SDRAM o simplemente RAM, como la llamaremos de ahora en adelante. Esta memoria es muchísimo más rápida y por ende más eficiente para almacenar estas cosas que nuestra PC necesita constantemente. Y seguramente la primera pregunta que se te viene a la mente es, bueno, ¿y si podemos hacer una memoria tan rápida como la RAM, por qué nuestro almacenamiento principal no es tan rápido? ¿O por qué no utilizamos la memoria RAM como disco duro? Bueno, porque justamente la memoria RAM tiene otra característica aparte de su velocidad, que es la volatilidad. ¿Qué significa esto? Que para que la RAM mantenga los datos almacenados, sí o sí nuestra PC debe estar encendida. Cuando la apagamos, la RAM queda vacía para efectos prácticos. De hecho, la RAM, con todo y lo rápida que es, no es el almacenamiento más rápido que tenemos en nuestra PC. El caché de nuestro CPU, por ejemplo, puede ser hasta 60 veces más rápido que la RAM, solo que es tan costoso y ocupa tanto espacio dentro del CPU que cada procesador no tiene más que unos cuantos megas de este tipo de memoria. Pero bueno, metámonos más en el meollo del asunto para no distraernos tanto y poder llegar a hablar de la DDR5, que aún no hemos hablado casi de ella. A ver, seguramente habrás notado que la memoria RAM es siempre la misma independientemente de la plataforma de la PC que utilicemos. Intel, AMD, CPUs de consumo masivo, CPUs de entusiasta. Salvo por los servidores, todos utilizamos el mismo tipo de RAM. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque existe un organismo regulador llamado JEDEC, que es el que se encarga de establecer los estándares de distintas tecnologías basadas en semiconductores, entre ellas de la memoria RAM. El JEDEC o JEDEC es el que nos ha permitido que utilicemos la misma memoria RAM independientemente de la plataforma en la que estemos, simplificándonos así un poco la vida a los entusiastas de PC y sobre todo a los que son novatos, que tienen una cosa menos de la que preocuparse al momento de comprar componentes. Entre las especificaciones que esta compañía establece están las frecuencias, latencias, capacidades soportadas con cada chip, cantidad máxima de chips por módulo y el voltaje base en el cual funcionan, entre otros valores. Todos estos valores, por cierto, se han mantenido desde la primera memoria RAM DDR1 y lo que han hecho es ir evolucionando en cada una de las iteraciones, DDR2, DDR3, DDR4 y ahora DDR5. Mira, acá te dejo un cuadro en donde podemos apreciar cómo han cambiado estos valores a través del tiempo, y si te fijas podemos encontrar varios patrones. Primero, las frecuencias mínimas notarás que se han ido duplicando, de 200 MHz en DDR1, 400 en DDR2, 800 en DDR3 y 1600 en DDR4. Sí, ya sé, memorias RAM DDR4 a 1600 MHz probablemente no las viste nunca en tu vida. Y es que los modelos de velocidades mínimas no suelen llegar a las tiendas, suelen quedarse en etapas de prueba. También es importante notar que las memorias suelen hacer un pequeño overlap en lo que se refiere a frecuencias. Por ejemplo, hay memorias RAM DDR3 de 2133 MHz y también hay memorias RAM DDR4 de 2133 MHz. Y acá pasamos a otra cosa que podemos apreciar, que es que a medida que las velocidades se incrementan, las latencias también lo hacen. Y esto es particularmente importante. Ya vimos que en el paso de una generación a otra puede haber memorias con la misma velocidad o frecuencia. Bueno, en estos casos, con dos memorias que tengan la misma velocidad, en teoría, debería ser más rápida la que tenga menor latencia. Es decir, que una memoria RAM DDR3 podría ser más rápida que una DDR4 si todo esto que acabo de decir se cumple. Por cierto, si quieres entender más acerca de cómo funciona la memoria RAM y latencias y demás, te invito a ver este video que te dejo por acá en donde explico más a fondo el beneficio de tener memorias RAM con latencias más bajas y está muy bueno. Pero bueno, volviendo al cuadro anterior, otra cosa que vemos que ha venido evolucionando es el consumo energético o voltaje de la RAM. Y es que gracias a los nuevos procesos de fabricación que se desarrollan año tras año, podemos obtener mejor rendimiento utilizando menos tensión a comparación de generaciones anteriores. Por otra parte, las capacidades máximas de cada chip y de cada módulo de RAM también van aumentando en cada generación, así como también el ancho de banda máximo de la memoria, que si bien no forma parte del estándar como tal, sí viene dado por las demás características que ya mencionamos. Y bueno, creo que esto es todo. Hasta ahora vimos más o menos cómo funciona la memoria RAM, por qué existe y cómo ha ido evolucionando a través de las distintas generaciones. Así que creo que ya podemos pasar a hablar de la memoria DDR5. Para empezar, ¿qué novedades trae? Bueno, como ya les conté antes, con cada cambio generacional cambian básicamente todos los valores importantes. Empezando con los cambios físicos en la memoria tenemos dos principales. Primero, la capacidad. Hasta ahora con DDR4 lo máximo que podíamos tener por módulo de RAM eran 32 GB. Es decir, que en una PC con 4 slots de RAM podíamos tener como máximo 128 GB de RAM. Ahora con DDR5 tenemos módulos que en teoría pueden tener hasta 128 GB cada uno, subiendo el máximo teórico de una PC con 4 slots de RAM a 528 GB. Una locura. ¿Alguien necesita eso? Bueno, salvo que utilices Chrome como navegador, no lo creo. Al menos no en una PC casera, porque por más que hagas trabajos recontra pesados, 512 GB es una locura. Pero bueno, está bueno tener opciones. El segundo cambio físico
DDR5 es la arquitectura energética en DDR5. Verán, hasta ahora la energía requerida por la RAM era controlada por nuestra placa madre. Esta determinaba cuánto voltaje necesitaban todos los módulos de la RAM para trabajar a cierta frecuencia. Y esto es clave, todos los módulos a la vez. Sin embargo, como ya sabemos, cada chip es distinto. Y en ocasiones un chip puede ir a determinada velocidad con cierto voltaje y otro chip, técnicamente idéntico, puede requerir más o menos energía para ir a la misma velocidad. Pues las nuevas RAM DDR5 van a tener el control energético en la misma RAM, en el módulo de RAM, lo cual va a permitir mayor granularidad en el control del voltaje. Por ende, ahora podremos tener una memoria trabajando, por ejemplo, a 1.1 volts y otra a 1.25 volts, ambas a la misma frecuencia, en lugar de tener dos a 1.25 volts sin necesidad. Y hablando de las frecuencias, ya para adentrarnos en especificaciones, mientras que DDR4 empezó comercialmente con 2133 MHz, DDR5 arranca en 4800. Las que nosotros tenemos por acá, por ejemplo, son de 5200 MHz, y hay memorias de mucha más velocidad, con algunas marcas reportando que han logrado overclocks de hasta 12800 MHz, una locura. Y quizás por ahí te preguntes, hey, pero yo ya puedo comprar hoy memorias de más de 5000 MHz en DDR4, ¿para qué necesito DDR5? Bueno, técnicamente sí, puedes comprar memorias creo que de hasta 5333 MHz en DDR4, pero ten en cuenta que esto es con un overclock brutal que por ejemplo con Ryzen es imposible de alcanzar y que no es oficialmente soportado incluso por Intel, ya que técnicamente al activar los perfiles XMP o hacer overclock manual pierdes tu garantía. Por su parte, con DDR5 tenemos de fábrica 4800 MHz como mínimo a nivel comercial, y a medida que pasa el tiempo esto va a ir aumentando. Además, como veremos en los benchmarks, la velocidad no lo es todo. Según Micron, que es uno de los fabricantes más grandes de chips para memorias RAM, ante dos memorias RAM que están a la misma velocidad, una DDR4 y una DDR5, la DDR5 va a tener 37% mayor ancho de banda. Lo otro que seguramente te estarás preguntando es acerca de las latencias, porque sí, como ya dijimos, a medida que las frecuencias aumentan, también lo hacen las latencias. Si viste el video que te recomendé anteriormente, seguramente recordarás la fórmula para calcular latencias en nanosegundos. Latencia CAS entre frecuencia por 2000. Si aplicáramos esa fórmula con las memorias que vamos a trabajar hoy, es muy fácil notar que las memorias DDR5 tienen una latencia bastante superior a las DDR4. A ver, estamos subiendo un 45% las frecuencias aproximadamente, pero estamos casi triplicando la latencia CAS. La matemática no falla. Sin embargo, como siempre decimos, los números son solamente parte de la historia. Hay aplicaciones que se benefician de tener una menor latencia, pero otras que se benefician de tener una mayor frecuencia. Todo esto hay que tenerlo realmente en cuenta. Finalmente tenemos el tema del voltaje. El voltaje estándar en DDR4 es 1.2 volts, mientras que en DDR5 es 1.1 volts. Sin embargo, de nuevo, esto no significa que estos números sean exactos. Como podemos apreciar en la caja de las memorias RAM Kingston Fury que tenemos por acá, para que estas memorias alcancen su velocidad ideal, seguramente van a trabajar a 1.25 volts. Sin embargo, en general, las memorias RAM DDR5 van a requerir mucha menos energía que sus predecesoras, lo cual siempre es motivo de celebración. Pero bueno, este video se está haciendo larguísimo, así que habiendo explicado la parte teórica, retomemos lo que hablamos al principio y veamos nuevamente los benchmarks que hice, esta vez estando correctos. Empezando con los benchmarks sintéticos de productividad, si se fijan hay de todo. En algunos casos está por encima de DDR4, en otros DDR5, pero nunca hay una diferencia realmente importante. Acá la explicación es simple y ya la dijimos. Hay aplicaciones que se benefician de la latencia baja, que son los casos en donde DDR4 está mejor, y otras que se benefician de las frecuencias altas, en donde DDR5 gana. Sin embargo, pasando a los juegos, aquí sí que podemos ver una diferencia mucho más acorde y en relación a lo que venían obteniendo mis colegas. Sí que hay una pequeña ventaja para las memorias DDR5 en la mayoría de los juegos, pero la diferencia es mucho más ajustada de lo que obtuvimos anteriormente en los primeros resultados, ya que los benchmarks con DDR4, en mi caso, dieron mucho mejor que antes. ¿Significa esto entonces que el video que hicimos nosotros del review del i5 12600K tiene resultados incorrectos? Bueno, técnicamente sí. Sin embargo, el gran problema de todo este asunto es intentar averiguar por qué, ya que los benchmarks en ambas ocasiones se hicieron de forma 100% idéntica, con una instalación limpia de Windows 11, con el perfil XMP activado, repitiendo al menos 2 veces cada benchmark y sin cambiar absolutamente nada en la BIOS o en el sistema operativo que pudiese implicar que la primera vez hayamos tenido un resultado tan distinto en gaming.
Ojo, no voy a dar de baja el video del review del 12600K porque más allá de los benchmarks, la información de Intel está muy bien y mi conclusión no cambia demasiado. Pero sí es cierto que incluso con DDR4, el 12600K está muy por encima tanto del Ryzen 5 5600X como del Ryzen 7 5800X, cosa que no es un detalle menor. Por ende, ya mismo voy a dejar un disclaimer en ese video hablando acerca del error y voy a redirigir a este video para que se puedan ver los números correctos. ¿Qué pudo haber pasado entonces? Pues la verdad es que la respuesta me supera. Sin embargo, me comprometo con ustedes a intentar averiguarlo yendo directo a la fuente. Y si consigo las respuestas, las voy a dejar por acá abajo en un comentario fijado y lo contaré también en mi perfil de Instagram. Así que si no me siguen todavía por allá, asegúrense de hacerlo. En cuanto a la conclusión acerca de DDR4 y DDR5, pues la verdad es que es lo esperado. Y es lo que históricamente suele ocurrir cuando dos iteraciones de memoria RAM se superponen. Las mejores memorias DDR4 van a rendir igual o incluso superior que las primeras versiones de la memoria DDR5, pero seguramente con el tiempo y a medida que las frecuencias de DDR5 aumenten y las latencias se vayan ajustando, veremos una diferencia mucho más grande entre el rendimiento de ambas iteraciones. Respecto a si DDR5 vale la pena ahora o no, pues por supuesto que depende de cómo lo veas. En principio, hoy en día el principal motivo para no recomendar DDR5 es el precio, ya que se suelen conseguir incluso al doble de lo que cuestan las DDR4 y ya vimos que las diferencias de rendimiento son realmente mínimas. Y las placas madre Z690 tampoco es que sean demasiado baratas, que digamos. Si ya tomaste la decisión y vas a actualizar a la 12ª generación de Intel y ya tienes en tu casa buenas memorias RAM DDR4 que puedas utilizar, busca una placa con DDR4 como la que nos mandó la gente de Aorus y vas a estar recontra bien incluso por varios años más. Recuerda, así como ocurrió con todas las generaciones de memorias anteriormente, DDR5 va a bajar de precio y por supuesto también va a mejorar el rendimiento en 1 o 2 años, garantizado. Y ahí va a ser un mejor momento para hacer el cambio. Ahora, si vas a comprar una PC tope de gama, con un 12900K por ejemplo, y te vas a gastar una fortuna en todos los demás componentes, creo que sería casi que un sacrilegio que no inviertas ese extra por tener DDR5. En el peor de los casos, en un año o dos vendes las memorias que compraste y te compras otras mejores. Seguramente pierdas un poco de plata, pero si estás gastando tanto en una PC nueva, por ahí no te importe. Lo mismo que si, por ejemplo, no tienes PC actualmente, no tienes memoria RAM DDR4 y vas a comprar una PC completamente desde cero. Quizás en este caso la diferencia para comprar DDR5 versus DDR4 no sea tanta si tenemos en cuenta el precio total de la PC. En fin, creo que eso en realidad es una decisión muy personal. A mí lo que me importa es que sepas que más allá de lo que decidas al momento de comprar, el rendimiento no va a diferir mucho. Y que comprar una memoria RAM DDR5 hoy, pensándolo por ahí como una inversión, no es una buena idea, pues no solamente van a bajar de precio en el futuro próximo, sino que además van a mejorar bastante su rendimiento. Luego de eso, lo que decidas hacer con tu dinero, por supuesto, es cosa tuya y no dejes que ni yo ni nadie te digan absolutamente nada por ello. Yo por mi parte me disculpo con ustedes y por supuesto con Intel porque los resultados del video anterior no fueron los más acertados del todo. Pero acá estamos, reconociendo el error y dando la información adecuada como siempre hemos hecho, comprometidos con ustedes. De nuevo, muchas gracias a la gente de Venex, a Kingston y a Gigabyte por proveer todos los productos para hacer posible el video de hoy, el que ya hicimos y el próximo que va a venir porque pronto vamos a hacer la comparativa entre la placa de video integrada de Intel versus la de AMD. Va a estar buenísimo, suscríbanse y activen las notificaciones si no quieren perderse ese video y bueno, los enlaces a todo lo que utilizamos están en la descripción de acá abajo. Yo por mi parte, como siempre, les agradezco a ustedes por ver este video, espero que nos veamos en el próximo y nada, los leo en los comentarios porque realmente me interesa mucho saber la opinión de ustedes acerca de esto. ¿Comprarían DDR4? ¿Comprarían DDR5? ¿Directamente no van a comprar Intel bajo ningún concepto? ¿Se quedan con AMD? ¿Qué van a hacer? Los leo, debatamos, les mando un abrazo enorme, mi nombre es Guayán y hasta el próximo video.